referencia a un conjunto de normas, conducta, ideas, costumbres, creencias, canciones, valores, modos de vida, hábitos, conocimientos y el grado de desarrollo artístico, tanto industrial, empresarial. Todas estas características describen una sociedad. Lo mucho más fácil es, por decir, la manera en que vistes, la manera en que comes, las tradiciones, la manera en que hablas. Esto conforma tu cultura, la religión, en lo que tú crees, en lo que celebras junto con toda tu familia, que te expresas con los demás, en cómo perteneces a un grupo social. También puede tener que ver con los rituales, los juegos, las creencias, la forma, como decía anteriormente, la vestimenta. Por decir, aquí en México nos vestimos de una manera, en Asia se visten de otra manera. Todo esto va conformando la parte de la sociedad y también de la cultura, que es lo que lo distingue y lo hace ser único. Como sabemos, alrededor de todo el mundo existen varias culturas. La cultura nos moldea, es decir, desde la infancia nuestros padres nos enseñan ciertos hábitos y ciertas creencias. Cuando nosotros crecemos decidimos en qué creer, pero también tenemos esa enseñanza de que cuando llegamos a cierto punto sabemos el momento en que tenemos que saludar, el momento en cómo nos desenvolvemos en la sociedad. El sistema sociocultural se producen cambios, es decir, mucho más antes se interpretaban las cosas de una manera. Hoy en día las hemos ido modificando poco a poco ciertas creencias, pero seguimos creyendo en ellas, pero no las celebramos de la misma manera. La cultura nace desde que el hombre creó los símbolos, es decir, desde que comenzamos a buscarle significado a las cosas y a los hechos. Una de las cosas muy importantes, como mencionaba, son las expresiones culturales o las tradiciones como las conocemos. Aunque vivimos en el mismo país, no todos se celebran de la misma manera. Podemos estar en el centro del país y lo celebramos de una manera distinta a la que estamos acostumbrados a verlo con donde nosotros vivimos. Otras celebraciones es como la religión a la que celebramos. De acuerdo a la religión que profesemos o tengamos, celebramos ciertas características, de lo cual no es de la misma manera como el catolicismo, el cristianismo, como mencionaba antes. Entonces, todas estas celebraciones van variando, aunque estamos dentro del mismo país. Y esto lo va conformando dentro de la misma cultura. Si nos remontamos desde los tiempos antiguos, nuestros antepasados tenían muchas creencias en los ancestros. Es decir, ellos tenían fe en algo. En esto influye dentro de la cultura las creencias y la religión. Hoy en día podemos tener la libertad de creer en lo que nosotros queramos. Sabemos, las creencias es algo empírico, algo que no se puede comprobar, pero a lo que todos y en todo el mundo tenemos fe. Tal vez no creemos en el mismo Dios, no practicamos la misma religión, porque hay infinidad de religiones en todo el mundo, pero todos tenemos la certeza de creer en algo. Nos vamos hasta la antigüedad. La forma en que cultivaban las cosas era muy diferente a las que hoy venimos haciéndolas. Entonces, la forma de decir en que intercambiábamos, hoy se les llama compras. Pero ¿qué pasa? Que mientras alguien viaja a este país, aprende de nuestra cultura y lo comenta allá. Y entonces, cuando México tiene ciertas culturas, van variando. Desde antes, como los olmecas, los aztecas, los chimecas, los rosarios, son diferentes culturas prehispánicas. La cultura también es La forma del arte, la música, las canciones, la manera en que se interpreta cada una, así como también para saber entender la cultura han hecho algunas instituciones que se vuelvan a regenerar, que se vuelvan a creer. Esto hace que las tradiciones anteriormente sigan estando en pie dentro de nuestra sociedad. Un punto muy importante dentro de la cultura serían las instituciones culturales, es decir, los patrimonios culturales. Estas instituciones promueven el arte, el que se sigan practicando ciertas tradiciones, ciertas costumbres, de las cuales son importantes dentro de nuestro país. Dentro de estas instituciones nos ayudan a conservar estas costumbres, estas tradiciones, de forma de que podríamos poner un ejemplo, el arte, la forma de vestirnos, la forma de hablar. Por decir, aquí en México hay muchas lenguas prehispánicas y lamentablemente se están perdiendo algunas por la forma de práctica. Entonces, estas instituciones promueven
la Secretaría Cultural se encarga de presentar y de expresar las expresiones culturales y también brinda apoyo para crear nuevas instituciones de las cuales se encarguen de promover y fomentar las expresiones culturales y artísticas. La Secretaría de Cultura también, aparte de promoverlos y promocionarlos, hace que se construyan edificios dignos para todos puedan participar dentro de esto. Bueno, como mencionaba, hay muchas culturas. Una de las más importantes es la Institución Nacional de Bellas Artes. Esta está a cargo de Lucina Gutiérrez, la cual esta institución se encarga de fomentar, de crear, de investigar y de estimular. Esos 4 puntos importantes para la producción de bellas artes. Un ejemplo sería la música. Como sabemos, en todas las culturas siempre existe un tipo de música. En esta está el teatro, la arquitectura y la literatura, que son 4 puntos muy importantes dentro de esta organización a la cual se le quiere mantener. Otra institución sería el Instituto Nacional de Antropología. Como sabemos, el Instituto Nacional de Antropología es el encargado, el señor Diego Prieto, y la cual esta institución se caracteriza por la investigación y proteger el patrimonio que nos han dejado nuestros antepasados antropológicamente en México. Entonces, esta institución es la que se va a encargar de proteger todo esto para que nosotros podamos apreciarlo, valorarlo y conocer más a nuestro país. Otra institución importante del gobierno es el Fondo Nacional de Cultura. Al decir fondos, es el que patrocina a nuevos creadores, nuevos proyectos, de los cuales se tienen previstos para fomentar y crear más cultura. Bueno, un punto importante es la estratificación social dentro de la cultura o el ámbito social. Este se relaciona con el estatus al que pertenecemos. Una definición muy importante sería la estratificación social. Se refiere a la distribución de posiciones sociales. Conforme a la cantidad de ciertas cosas deseables implican tales posiciones. En la mayoría de las sociedades, las cosas más deseables se cifran con el dinero, el prestigio y el poder. De acuerdo con esta definición que nos cita John Shakespeare en un libro de sociología, esta es la definición de estratificación social por este autor. En pocas palabras, cada individuo, cuando nacemos, pertenecemos a un grupo social, un estatus al que pertenecemos. Algunos son ricos, otros medios ricos, otros de clase baja, pero de acuerdo al que nosotros pertenecemos. La estratificación social se refiere a una desigualdad y a veces ciertas personas queremos superarnos a lo largo de la vida y no todos tenemos las mismas posibilidades. En pocas palabras, podríamos decir que todo lo que nosotros queremos lograr tiene que ver con el ámbito socioeconómico. La economía y la cultura van juntos de la mano. Entonces, algunos tenemos un estatus que lo adquirimos, otros que los vamos adquiriendo con el paso del tiempo, de acuerdo a cómo vayamos evolucionando, dijéramos así. Por decir un ejemplo, no es lo mismo ser de clase baja en Estados Unidos que ser igual clase baja en México o en China o en India. O sea, la región en la que uno viva también depende mucho, también las clases sociales que no son iguales que en todo el mundo. Estas varían de acuerdo a cómo se ha desarrollado el país económicamente. Entonces, esta desigualdad se forma poco a poco. No todos pertenecemos a una cierta cultura, entonces todo lo que celebramos, o como decíamos antes, la forma en que nos vestimos, depende mucho tanto de las clases sociales como de la cultura en la que estamos. En el ámbito de sociología, los sociólogos ocupan el término estratificación para llamar la desigualdad social entre los individuos, es decir, en que no todos somos iguales.
Antropológicamente decimos que los seres humanos somos iguales con las mismas maneras, pero en el ámbito sociológico lo separamos, es decir, de acuerdo a 3 características sociales. Es otro punto importante a la cual se pertenece, es decir, el rango al que pertenecemos o nos desarrollamos. Asimismo, está basada en el ámbito económico y a su vez político. Estas diferencias dependerán de las capacidades individuales, las condiciones en que se nace y las probabilidades de desarrollo que lo conducen, es decir, automáticamente a posiciones distintas en la escala social. La movilidad social es el desplazamiento de un individuo de un estrato social a otro, ya sea superior o inferior. Este dependerá de diversos elementos, como la educación, el sexo, la etnia u ocupación de los padres. Podríamos describirlo como las regiones pobres a las más desarrolladas, el que no tiene empleo a un empresario, de los que no tienen nada a los que van teniendo algo poco a poco y de los que van ascendiendo de estatus más bajos a los más altos. La conducta desviada es toda aquella conducta que no respeta las reglas o las infiere dentro de una sociedad, que ocurre cuando un individuo no comparte las mismas ideas dentro de esta. Los ejemplos de la conducta desviada sería el abuso de drogas, el abuso de sustancias tóxicas, la prostitución, el comportamiento suicida. Si bien el control cultural debe entenderse como un sistema y como un proceso, que al estudiarlo resulta posible diferenciar los ámbitos de la cultura y su estructura. La sociedad es todo grupo de gente que ha vivido y ha trabajado juntos durante mucho tiempo para organizarse y considerar como una unidad social tiene límites bien definidos, qué es lo que se quiere lograr y apegarse a ciertas normas políticas. Estos actúan y han llegado a un acuerdo para lograr un desarrollo tanto tecnológico, sociopolítico y económico. Estas comparten una misma cultura, una civilización, un espacio. En la sociedad también existen tipos de sociedades, por decir las sociedades antiguas, que eran las recolectoras y cazadoras. Como sabemos, el hombre evolucionó y tuvo que adaptarse de acuerdo a sus necesidades. Entonces, estas sociedades hacían planeaciones para poder recolectar y cazar. Asimismo, están las sociedades premodernas, es decir, las agrarias. Pero mucho tiempo después vinieron las sociedades industrializadas. Estas normalmente se desarrollaron en los países occidentales, donde se dio ese suceso importante que es la revolución industrial. Esta se caracteriza por tener un cambio rápido. Otro tipo de sociedades, una de las que les quiero comentar es la sociedad anónima. En esta hay una persona jurídica conformada con accionistas que reúnen un capital común. Cada socio responde hasta el monto de dinero que ha dado o ha aportado, lo que implica una responsabilidad limitada. Las acciones abiertas corresponden a donde se hace una oferta pública de sus acciones. Estas sociedades deben tener 500 o más accionistas. El número de socios debe de ser limitado, de los cuales tienen, como mencionaba antes, una responsabilidad limitada de acuerdo a las acciones que realicen. Existen otras sociedades como la sociedad colectiva, donde los socios dependen o deben responder limitadamente y poner en riesgo su patrimonio que se les ha dado. Y existe otra sociedad hecho. Estas sociedades es donde falta una constitución o algo que la vale de acuerdo a un registro de comercio. Por lo tanto, no se puede crear una persona jurídica y simplemente se forma una comunidad dentro de esto. Como decía, dentro de una sociedad se forma también una comunidad. Pero, ¿qué es una comunidad? Bueno, les explicaré. Una comunidad es un grupo de personas dentro de un pueblo o una región en específico. En ellas
como decíamos mucho más antes cuando empezamos el video, se comparten los idiomas, las costumbres, una misma lengua, una ubicación geográfica y valores dentro de esta misma. Algunos ejemplos de comunidad sería, por decir, una localidad municipal. Podríamos también considerarlo una cárcel, si así se quiere, un cuartel de bomberos, un campamento, una fundación o una institución educativa o religiosa.